Esto es Espacio Saludable, un podcast de Christus Muguerza. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en el que nos estén escuchando. El día de hoy estamos desde Christus Muguerza Hospital Vidriera con el doctor Daniel Cantú, que es el alergólogo de nuestro hospital. Hola doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me presento, soy el doctor Daniel Cantú, aquí para responder algunas de las preguntas que más seguido nos hacen en la consulta. Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar. ¿Qué son las alergias? Bueno, las alergias hablamos de reacciones exageradas del cuerpo hacia alguna sustancia que normalmente no provoca síntomas. Las dividimos mucho en el sitio donde estas suceden. Entonces, ahorita en particular, platicando de las alergias respiratorias, hablamos de las alergias respiratorias altas, como la rinitis o la sinusitis, y las que pasan en la vía respiratoria baja, en los pulmones, como el asma. Entonces, estos síntomas se desencadenan porque hay algo en el ambiente que respiramos y hace que nuestros tejidos reaccionen de manera exagerada como para protegerse, pero pues esto provoca los síntomas que más comúnmente vamos a ver. En la vía respiratoria alta vamos a ver que comúnmente hay escurrimiento de moco, hay congestión, la comezón es un síntoma muy característico en las alergias. En la vía respiratoria baja, en los pacientes que tienen asma, vamos a ver sobre todo tos, cansancio, puede haber hasta estas sibilancias o pillido en el pecho que hasta llegamos a escuchar cuando tienen dificultad respiratoria. Entonces estas reacciones las podemos clasificar como alergia cuando cumplen todos estos requisitos. Ok. ¿Y qué medicamentos se pueden usar para tratar las alergias? Hay dos tipos de medicamentos que se usan así a grandes rasgos en el caso de las alergias. Algunos que usamos como tratamiento sintomático, parecido a lo que ahorita platicaremos que usamos en las infecciones. Para las alergias también existen estos tratamientos sintomáticos, por ejemplo los antihistamínicos. Nos ayudan en muchos casos a cortar la producción del moco, a quitar la comezón, esas molestias que provocan las alergias respiratorias, y básicamente los usamos el tiempo que duren los síntomas para que nos ayuden a controlarlos. Hay otros medicamentos como los antiinflamatorios, que son sobre todo en medicamentos con esteroides, que pues ya se indican bajo casos más específicos y sirven más para, digamos, síntomas más graves. En la vía respiratoria superior, sobre todo la congestión, para cuando ya hay estos datos de sinusitis, o en la vía respiratoria inferior, sobre todo la tos en estos pacientes con asma, tienen que usar los medicamentos inhalados que son en aerosol o estos que son nuevos en polvo seco. Son los diferentes tipos de medicamentos que usamos. Fuera de esto, pues ya existen los tratamientos específicos para la alergia, que son las inmunoterapias o las vacunas para alergia. Esos ya son tratamientos más específicos para los que sí tienen ya un diagnóstico específico de una alergia. Ok. Oiga, y ahorita que estamos con esto del COVID, ¿hay una manera de diferenciar la alergia del COVID? Sí, a grandes rasgos, como las infecciones en general de la vía respiratoria superior, tienden a presentar los mismos tipos de síntomas y son muy parecidos en muchos casos a los de la alergia. Puede haber escurrimiento, producción del moco, puede haber dolor o molestia en la garganta. A diferencia de las alergias, por ejemplo, la comezón es un síntoma muy característico que pasa en las alergias y rara vez pasa en infecciones, por ejemplo. En el caso del COVID en particular, por ejemplo, la pérdida del olfato fue una de las características que nos ayudó a diferenciarlo de manera temprana de otro tipo de infecciones o incluso de las alergias.
Entonces, hay síntomas que a los médicos nos orientan a pensar en una cosa u otra y siempre tenemos que poner atención a estos. La fiebre, muy raro que una alergia de este tipo provoque fiebre, a menos que venga con alguna sobreinfección, pero no es lo común. De los otros síntomas, por ejemplo, los síntomas bronquiales del asma, no son los típicos de la tos que provoca el COVID. Los síntomas en el asma suelen ser más restrictivos, se les llaman, nos provocan molestia para respirar, no nos dejan, digamos, llenar nuestros pulmones. Entonces sí hay diferencias que nos ayudan a pensar en estos diferentes diagnósticos. Y bueno, fuera de las infecciones del COVID que ahorita es tan famoso, estamos como quieran en la temporada en las que se contagia más este tipo de virus respiratorios. Probablemente el 80% de todas las infecciones respiratorias sean por virus, y como son este tipo de infecciones no van a requerir un antibiótico. Eso es importante que la gente lo sepa y lo asimile, porque bueno, ya tenemos suficientes problemas como para agregar las resistencias a los antibióticos. Entonces, muchas de estas infecciones, las que se confunden con las alergias, a veces no tienen fiebre, no tienen síntomas tan exagerados, y estas se confunden más con cuadros alérgicos. Entonces decimos a los pacientes alérgicos, casi siempre ya conocen estos síntomas, son síntomas con los que han vivido. Entonces, si son síntomas nuevos para ti, pues quizá valga más la pena que te los revises y ver si no es una infección lo que tienes. Si los síntomas ya son conocidos y son estos que platicamos, bueno, probablemente sean estas alergias, y lo importante en esos casos es detectarlas, saber qué es lo que provoca esas alergias. Qué bueno que menciona eso de lo de los antibióticos, porque creo que mucha gente en esa parte sí creo que nos hemos hecho muy inmunes a ellos por usarlos sin saber cómo usarlos. Hubo un buen tiempo que pues nos podíamos hasta automedicar con antibióticos. Ahorita por lo menos ya tenemos ese filtro, pero se siguen recetando mucho para infecciones que a veces no lo necesitan. Entonces es muy importante ser claros en esto y pues siempre atender a la mejoría, ¿no? Que esto repercute en cambios mejores hacia el futuro. Ya sé que ya nos habló a grandes rasgos de la diferencia entre la alergia y las infecciones, pero ¿hay alguna más que nos pueda comentar sobre esos dos? Pues en particular, por ejemplo, de todos estos síntomas que se puedan presentar, los síntomas de alergia, por ejemplo, tienden mucho a venir con cierta temporalidad. Son síntomas que siempre pasan en las mañanas o siempre pasan en cierto lugar. Las personas, por ejemplo, alérgicos a los pólenes, se les desencadenan muchos síntomas si vas caminando, atravesando un parque, algún lugar donde puedan respirar estos pólenes. Entonces, eso es algo muy característico de las alergias. Las alergias nos van a dar cada vez que nos expongamos a eso que nos provoca nuestra alergia. Una de las alergias respiratorias más comunes acá en el norte del país es hacia los ácaros del polvo. Es uno de los más frecuentes, y típicamente sus síntomas son en las noches o en las mañanas, que es cuando más estamos expuestos a estos microorganismos. Entonces, cuando los respiramos, provocan estos síntomas. En la nariz nos van a provocar lo que decíamos, escurrimiento, la congestión, los estornudos, todos los síntomas que ya conocemos. Y al otro día, después de bañarnos, salimos de la casa, los síntomas van a tender a resolverse porque ya no estamos expuestos a ellos. Entonces nos damos cuenta mucho de las alergias por el tiempo en el que se presentan estos síntomas. En una infección no vamos a ver que los síntomas van y vienen. Típicamente siguen su curso hasta que ceden por completo. Entonces ese tipo de cosas siempre nos orientan mucho a pensar en un diagnóstico u otro. Y por otro lado, bueno, los tratamientos que usemos para uno u otro. Como decíamos, para estas infecciones que el 80% van a ser por virus, rara vez van a necesitar antibiótico. Lo que toca es controlar los síntomas que se lleguen a presentar. Si es fiebre, algún antiinflamatorio, desde paracetamol es un medicamento muy bueno para controlar la fiebre. En algunos casos en los que ya hay dolor o molestia en la garganta, por ejemplo, bueno, usar algún antiinflamatorio más fuerte, ibuprofeno, diclofenaco, alguno de estos. Rara vez es necesario eso para los casos de alergia. No hay en general dolor hasta que los casos se complican. Entonces,
difiere mucho el tratamiento en uno y otro también. Ok. Oiga, y bueno, preguntando sobre, porque usted tocó el tema de lo de que a veces sabemos que es alergia porque nos da y al otro día ya no tenemos nada, sí. Andamos como si nada, pero ve que el humano tiende a sentir que todo es una urgencia porque es nuevo para uno, claro. O sea, es nuevo y queremos correr a urgencia rápidamente, sí. Pero ¿cómo puedo saber si es una urgencia realmente o si solamente me estoy sugestionando? Sí, ahora hay mucha más conciencia de este tipo de síntomas precisamente por las lecciones que nos ha enseñado esta nueva infección por el coronavirus. Y bueno, la gente ya tiene un poco de noción, como quiera, de qué se puede hacer en caso de que sospeche que tenga síntomas graves. En particular en las infecciones, siempre que haya fiebre y que haya síntomas respiratorios que se van agravando, es importante acudir a un médico que nos revise el estado de los pulmones, nos pueda auscultar los pulmones, buscar de dónde viene esa infección. Siempre es importante esa parte. En el caso de las alergias, por ejemplo, las urgencias que llegamos a tener pasa mucho en los pacientes asmáticos, pasa mucho en esta temporada, sobre todo porque se vienen mucho los cambios de clima, hay bajas en la temperatura, al otro día hace calor, sube mucho la humedad, viene mucho con los cambios de humedad, los días con mucho viento levantan el polen que ahorita en esta temporada acá en Monterrey, por ejemplo, tenemos mucho polen de maleza. Entonces todos los lugares donde vemos esos terrenos baldíos donde crece maleza, el polen, el aire levanta este polen, algunas personas lo respiran y tienen estos síntomas que por ejemplo en el asma pues son ataques de tos que a veces no les permiten respirar, no les permiten llenar sus pulmones y algunos llegan hasta requerir atención de urgencia. Entonces, bueno, siempre es importante las personas que ya tienen estos diagnósticos saber qué medidas pueden utilizar. Todos mis pacientes se van del consultorio con un plan de emergencia, digamos, en caso de que los síntomas empeoren, ¿qué pueden hacer? Los pacientes con asma regularmente usan los medicamentos inhalados, entonces tienen instrucciones muy claras de cómo los pueden usar y qué atención buscar en caso de que los síntomas sigan empeorando. Entonces es importante tener estos planes para poder ofrecerles lo mejor a nuestros pacientes, ¿no? Que no lleguen a tener estas complicaciones, eso sería lo ideal. Y en caso de que, por ejemplo, bueno, sí, obviamente hay que acudir a urgencias ya si necesitamos, pero en lo que llegan a urgencias o en lo que pueden pedir la ambulancia, ¿hay algo que se pueda hacer en casa para que, pues, no sé, en el caso de los asmáticos, que sea algo que en lo que pasa el tiempo para poder llegar a urgencias, sí, haya no solución como tal, pero sí en ese lapso? Para las personas que de plano no tienen estos inhaladores a la mano, porque los inhaladores salvan vidas, son medicamentos de acción muy rápida y de muy fácil acceso, entonces todos sus pacientes es necesario que tengan uno cerca. Las personas que de plano no lo tienen, bueno, lo ideal es intentar mantener la calma. Es difícil en esas situaciones porque por algo se llaman crisis, pero es importante mantener la calma para no exigirle más a nuestros pulmones. Si de por sí están teniendo la carga del espasmo que les provoca el asma, mantener la calma nos ayuda por lo menos a no exigirle de más ese oxígeno que nos está pidiendo, intentar respirar hondo, aunque es difícil para ellos cuando no tienen estos medicamentos, intentar mantener la calma y bueno, lo ideal es buscar un servicio de urgencias donde se pueda atender algo así rápido. ¿Y cómo sé que soy alérgico? ¿Cómo saber si somos alérgicos? Hay una serie de pruebas diagnósticas que usamos los alergólogos. Estos pacientes usualmente son referidos por su médico de cabecera, por el pediatra, por su médico internista en caso de los adultos. Cuando ven mucho este tipo de síntomas o este tipo de cuadros que se repiten mucho en los niños, suelen ser muy confundidos con infecciones de la vía respiratoria. Entonces son niños que a veces se retrasa el diagnóstico porque no se reconocen como pacientes alérgicos. Entonces, una vez que hacemos estas pruebas, son muy sencillas, algunas que se hacen sobre la piel y nos ayudan a ver qué es lo que provoca estos síntomas. En la mayoría de los casos hay tratamientos para quitar estas alergias por completo, entonces nos quitamos un gran peso de encima en esos casos.
De las pruebas, esas son las que más utilizamos, las que se hacen sobre la piel. Hay diferentes tipos de pruebas que se hacen en la piel y hay algunas pruebas, otras que son más específicas en el caso de alergias de alimentos y cosas así. Hay algunas pruebas que se pueden hacer también en sangre. Entonces hay opciones para los pacientes que tienen este tipo de síntomas. Los medicamentos son buena opción para controlar los síntomas, pero siempre hay que descubrir qué es lo que provocan estas alergias para poder hacer un diagnóstico preciso y un tratamiento individualizado que le ayude a superar esas alergias. Qué bueno que nos dice eso, porque a veces yo creo que no queremos ir porque la comadrita o la tía o lo que sea nos dijo, no, es que la prueba es muy fea y no, es que te van a hacer esto, entonces no queremos ir porque nos dieron el mito de cómo iban a hacer a las veces pruebas. Tenemos preconceptos de este tipo de cosas. La verdad es que las pruebas han cambiado un poco a través de los años. Ahorita se usa un método bastante poco invasivo, para decirlo así. Es un método que se hace sobre la piel con el rascado que hacemos con unos dispositivos y a lo mucho provoca comezón. Se le tiene mucho miedo, pero no duelen mucho, provocan comezón, eso sí, y nos ayudan mucho para dirigir sobre todo el tratamiento hacia el futuro en estos pacientes. Bueno, no, pues entonces sí es muy importante atender esas alergias, ver a qué somos alérgicos y no tenerle miedo al alergólogo, ¿no? Así es. Porque creo que muchas veces ni siquiera venimos porque pues no sentimos que no es importante o que sí, no es, muchas o lo hacemos parte de nuestra vida. Exacto, ya. eso es lo que iba. Muchas de las personas ven estos síntomas como si fueran parte de su rutina ya. Y a veces tenemos que usar un buen tratamiento para darnos cuenta que no, sí podemos estar mejor, sí vale la pena perseguir estos tratamientos y bueno, siempre evitar automedicarnos, lo que ya platicábamos hace rato. Muchas personas ven algo de alivio usando, por ejemplo, una loratadina. Son medicamentos bastante nobles, pero usarlos sin una indicación a veces no tiene mucho beneficio. Entonces, que sea una de las lecciones de esta conversación. De esta conversación. Y para finalizar, solo como comentario o pregunta, sin ser tan drásticos, ¿hay alguna repercusión en el hecho de que no nos atendamos las alergias? O sea, algo ya grave o algo ya muy malo. Hemos visto, por ejemplo, ahora es otra de las lecciones que nos deja el COVID. Las personas que tienen, por ejemplo, asma, que a veces es leve y no está bien atendido, esas personas que solo tratan sus síntomas con salbutamol, por ejemplo. El salbutamol es un medicamento muy bueno de rescate, pero no es un buen antiinflamatorio. Entonces hay personas que lo usan y piensan que no lo usan mucho, pero es un medicamento que no les está resolviendo su problema. Entonces a veces hay que ir más al fondo en describir este tipo de síntomas. Muchas personas ven sus síntomas tan leves que no les prestan mucha atención, y es cierto, estos síntomas rara vez nos van a mandar al hospital, rara vez nos van a poner grave, pero sí afectan mucho nuestra calidad de vida. No nos damos cuenta, pero afectan mucho el sueño. En los niños afecta mucho el desempeño, el rendimiento escolar, por ejemplo. En los adultos se refieren mucho trastornos del sueño que repercuten, por ejemplo, en las horas laborales. Hay muchas cosas que se pueden evitar al tratar bien este tipo de problemas. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Aquí estuvimos con el doctor Daniel Cantú, alergólogo de Cristos Mujeres Hospital Vidriera. Si gustan hacer cita con él, es al 81 83 29 18 00, extensión 1812. Y aquí estamos para servirle. También les pedimos que nos sigan en Facebook, en Cristos Mujeres Hospital Vidriera, para mantenerlos más informados y para también ver después ciertas cápsulas que nos van a ayudar con lo de las alergias. Muchas gracias, doctor. Me dio gusto platicar contigo. Estamos al pendiente de cualquier pregunta que surja y estamos a sus órdenes para atenderlos. Gracias, doc.